La joven que estás viendo en tu pantalla se hizo famosa al ser objeto de burlas en las redes sociales. Con esta nueva fama, todo parecía marchar bien en su vida, hasta que conoció a un hombre 20 años mayor que ella, quien llegó a cambiarlo todo. El abuso de sustancias, el mal manejo del dinero y el fallecimiento de su hija hicieron que acapararan las primeras planas de los medios de comunicación. Y mientras los internautas creaban múltiples hipótesis, un arresto cambió el curso del caso, convirtiéndolo en uno de los más sonados en México actualmente. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final del video. El caso de Guadalupe Villalobos, Lupita TikTok. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Guadalupe Villalobos nació en Monterrey, Nuevo León, en el año 2002, en una familia que enfrentaba muchas dificultades. Era hija única de Guillermina, conocida cariñosamente como Doña Guille, y de Martín, un mecánico que alternaba su oficio con el lavado de autos para sostener el hogar. La infancia de Guadalupe transcurrió en una casa de lámina, con piso de tierra y un techo apenas capaz de resistir las inclemencias del tiempo. Su madre, con una discapacidad física en una pierna, salía a pedir ayuda a las calles, mientras su padre, aquejado por la diabetes, batallaba con su salud día tras día. En medio de estas adversidades, Guadalupe creció en un entorno donde la lucha por sobrevivir era constante. Desde muy pequeña enfrentó la discriminación y el acoso. Su estatura de apenas 1,30 m, resultado de una condición conocida como enanismo, que conlleva problemas de salud y un desarrollo físico más lento, la convirtió en blanco de burlas por parte de otros niños. Estas experiencias la llevaron a abandonar la secundaria, haciéndola sentir insegura, incomprendida y sin el respaldo necesario para continuar. Sin embargo, al llegar a la juventud, Guadalupe encontró la fuerza para seguir adelante. Consiguió un empleo en un depósito de cervezas, donde despachaba productos y ganaba lo justo para aportar el sustento de sus padres. A pesar de las constantes burlas de algunos compañeros, se mantuvo firme, con la misma entereza que había cultivado desde niña. Y con todo este contexto, ustedes se estarán preguntando cómo es que Guadalupe se hizo famosa. Su historia en las redes sociales comenzó en octubre de 2022, cuando sus compañeros en la cervecería la grabaron bailando una coreografía. El video, captado sin su consentimiento, fue subido a las redes sociales. Y lo que ocurrió después marcaría un giro inesperado en su vida, ya que el video se hizo viral. A partir de ese momento, sus compañeros comenzaron a llamarla Lupita TikTok, un apodo que no tardó en saltar a las calles, donde la gente empezaba a reconocerla, a pedirle fotos y autógrafos. Al notar el interés que despertaba, Guadalupe comenzó a cobrar pequeñas sumas por las fotografías, según contó en una entrevista. Lo que parecía ser una simple anécdota, comenzó a perfilarse como una oportunidad de generar ingresos. Fue entonces cuando su historia dio un nuevo giro,
al ser invitada a un popular programa de televisión. Durante su participación en el programa, una respuesta errónea sobre el número de huesos en el cuerpo humano desató una ola de memes y audios virales, ya que Guadalupe dijo que eran 7. Aunque el programa se prestó para la burla, también fue el detonante de una fama aún mayor. La constante exposición y el revuelo en redes la transformaron en un fenómeno mediático. Desde entonces, comenzó a publicar videos donde mostraba aspectos de su día a día, con un tono espontáneo y divertido que conectó con miles de seguidores. Sin embargo, la fama también tuvo su lado complicado. La exposición en redes sociales trajo consigo una oleada de comentarios negativos, en su mayoría centrados en su apariencia, y en quienes la reducían a un personaje para hacer bromas. Aunque su popularidad le abrió nuevas oportunidades, también la enfrentó a desafíos inesperados. Las mismas plataformas que impulsaron su reconocimiento comenzaron a llenarse de críticas, burlas y mensajes poco amables que pusieron a prueba su paciencia y fortaleza. Pero no tardaron en aparecer quienes vieron en Guadalupe una oportunidad para beneficiarse de su creciente fama. Entre ellos estaba James Flores, un joven también originario de Monterrey, quien se convirtió en su representante y principal encargado de manejar su imagen en redes sociales. James, considerado una figura pública por su actividad en plataformas digitales, ya tenía experiencia como creador de contenido. Desde 2021 había desempeñado varios roles, no solo como manager, sino también como fundador de una marca dedicada a la producción de videos para YouTube, lo que le daba una posición estratégica dentro del mundo del entretenimiento en línea. James apareció en la vida de Guadalupe de forma repentina y casi sin transición asumió el rol de gestor de su carrera. Comenzó a conseguirle campañas publicitarias, a buscar colaboraciones y a encargarse de la administración de sus ingresos, mientras Guadalupe continuaba ganándose el cariño del público en Monterrey con sus sketches cómicos y su estilo genuino. Impulsada por su carisma natural y la estrategia de James, su presencia en redes no dejó de crecer. Alcanzó más de 500,000 seguidores y comenzó a generar ingresos más constantes. Varias marcas locales empezaron a buscarla, consolidando su posición como un fenómeno viral en el ámbito digital. En septiembre de 2024, su nombre volvió a acaparar la atención en redes sociales cuando fue grabada en un mercado, donde muchos notaron que su vientre lucía abultado. Durante una breve entrevista, Guadalupe confirmó lo que ya se sospechaba: estaba embarazada. El anuncio del embarazo de Guadalupe desató una ola de comentarios y debates en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaban si a sus 22 años y debido a su aparente discapacidad, ella estaba en condiciones de cuidar a un bebé. Sin embargo, lo que más alimentó la polémica fue la aparición de un hombre que comenzó a acompañarla en entrevistas y videos, ganando rápidamente visibilidad en plataformas digitales. La pregunta se volvió constante: ¿quién era él? Se trataba de Ricardo Medellín, un hombre de 46 años, con más de 2 décadas de experiencia como conductor de transporte colectivo. Su cercanía con Guadalupe llamó la atención del público, y su historia en común se vio rodeada de rumores y especulaciones. Algunos afirmaban que se habían conocido cuando ella tenía apenas 14 años, en una unidad de transporte. Otros incluso insinuaban que era su tío, versión que Ricardo negó rotundamente. Tiempo después, Guadalupe confirmó la relación y aseguró que este era el padre del hijo que esperaba. Desde ese momento, Ricardo dejó su trabajo como chofer para dedicarse al manejo de las redes sociales de Guadalupe, donde comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Incluso abrió su propia cuenta en la que protagonizaba numerosos videos junto a la joven embarazada. En enero de 2025, uno de estos videos se volvió viral. Se trataba de la revelación de género del bebé que esperaban. Una niña a la que habían decidido llamar Kareli Yamilet. Tras esa publicación, Guadalupe se ausentó de las redes sociales durante un tiempo.
Y fue Ricardo quien continuó compartiendo contenido, explicando que la joven se encontraba en reposo debido a su estado. Sin embargo, la escasa información que ofrecía dejaba entrever cierto desconocimiento de su parte, como las semanas exactas de la gestación de Guadalupe o incluso el nombre definitivo que darían a su hija. A raíz de esto, surgieron dudas sobre si Guadalupe había recibido el seguimiento médico adecuado durante su embarazo y si tanto ella como su pareja estaban realmente preparados para cuidar de una bebé. Finalmente, el 16 de abril de 2025, la noticia más esperada llegó. Guadalupe dio a luz a su hija Karely Yamilet. La criatura llegó al mundo a través de una cesárea y pesó aproximadamente 2.8 kilos y midió 47 centímetros, un peso y estatura casi normal. Las redes sociales se inundaron de reacciones divididas. Mientras muchos celebraban con entusiasmo el nacimiento, otros mantenían sus reservas, cuestionando la capacidad de la joven para ejercer como madre y poniendo en duda la estabilidad de su relación con el padre de la bebé. Tras permanecer unos días en el hospital, Guadalupe y su hija fueron dadas de alta y regresaron a casa. A su vuelta, tanto ella como Ricardo retomaron su actividad en redes sociales, ahora mostrando a la recién nacida en brazos y compartiendo con entusiasmo los primeros momentos como familia. La vida de Guadalupe, marcada por dificultades y controversias, parecía abrirse paso hacia una nueva etapa, cargada de esperanza. Sin embargo, esa alegría se vio truncada el 27 de abril de 2025, cuando a menos de 2 semanas de su nacimiento, la pequeña Karely fue ingresada de urgencia en el hospital. El diagnóstico fue alarmante: deshidratación severa, fiebre y signos de desnutrición. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales, donde provocó un amplio debate sobre una posible negligencia y la exposición mediática que habría sufrido Karely por parte de sus propios padres. Entre las versiones que circularon en línea, se mencionaba que la madre alimentaba a la bebé cada 8 horas, una práctica inapropiada para un recién nacido. También se dijo que ante episodios de malestar, se le dieron bebidas gaseosas y sopas instantáneas siguiendo presuntas indicaciones de la abuela. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada y muchos las consideraron especulaciones infundadas. Como parte del protocolo, el DIF, que es el sistema que protege a los niños en México, realizó entrevistas con familiares, vecinos y testigos con el objetivo de determinar si la bebé debía permanecer con su familia. Durante estas diligencias, las autoridades señalaron que las declaraciones de Guadalupe eran confusas y que en ocasiones parecían no comprender la gravedad de la situación que enfrentaba su hija. En medio de la investigación se mantenía un clima de incertidumbre, mientras se exigía a las autoridades que actuaran con responsabilidad y claridad para esclarecer los hechos. La historia de Guadalupe y su bebé aún no tenía una resolución definida, pero ya había dejado en evidencia el impacto de las redes sociales y la tendencia social a emitir juicios apresurados, sin contar con toda la información, en una situación que, para Guadalupe, representaba uno de los momentos más difíciles de su vida. En paralelo, comenzaron a surgir una serie de acusaciones y rumores que sacudieron el entorno de la joven. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el estado real en el que vivía. Vanessa, una vecina que conocía a Guadalupe desde hacía años, decidió alzar la voz y denunciar públicamente las condiciones en las que ésta se encontraba. Según Vanessa, a pesar del éxito que aparentaba tener en redes sociales, con millones de vistas y seguidores, Guadalupe vivía en condiciones sumamente precarias. Un video difundido por la vecina mostraba imágenes impactantes del interior de la vivienda. Guadalupe dormía en el suelo, sin una cama, apenas con lo necesario para subsistir y dependiendo de donaciones para alimentarse. Vanessa explicó que ya en 2022
se había viralizado un video mostrando la misma vivienda en estado de abandono, y que desde entonces nada había cambiado. La controversia creció cuando se difundió un video posterior al nacimiento de Carelli que mostraba un entorno aparentemente más estable, lo que generó la impresión de que su situación había mejorado. Sin embargo, Vanessa aclaró que esa casa no pertenecía a la familia de Guadalupe, sino a la madre de Ricardo, y que la verdadera vivienda de Guadalupe seguía siendo la misma que ella había documentado anteriormente. Además, la vecina puso en duda el destino de los ingresos generados por Guadalupe a través de sus redes sociales. Aseguró que, pese a obtener millones de vistas en plataformas digitales, las ganancias no parecían reflejarse en su calidad de vida, y cuestionó si realmente llegaban a manos de la joven. Vanessa afirmó que alguien más estaría controlando los ingresos de Guadalupe y que, pese a ciertos intentos por mejorar su situación, como un regalo de 60,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos $3,200 actuales, y un viaje a Cancún ofrecidos durante el baby shower, no se observaban cambios significativos en sus condiciones de vida. La duda sobre el destino de esos recursos crecieron aún más al revelarse que durante su embarazo, Guadalupe no habría recibido la atención médica necesaria, a pesar de tratarse de un embarazo catalogado como de alto riesgo. La situación provocó una fuerte controversia en redes sociales, pero conforme avanzaba el escándalo y se intensificaban los conflictos dentro de su entorno familiar, comenzaron a emerger acusaciones aún más serias y delicadas, esta vez dirigidas directamente contra su manager, James. Un conocido programa de espectáculos fue el que encendió las alarmas al denunciar públicamente que el representante de Guadalupe, James, habría amenazado a quienes intentaran divulgar información comprometedora sobre el manejo de su carrera. Las tensiones aumentaron tras las acusaciones de que James se estaba quedando con los ingresos generados por Guadalupe en redes sociales. En un intento por defenderse, el manager difundió un video en el que intentó aclarar su posición. En la grabación afirmó que Guadalupe no generaba grandes sumas de dinero como muchos suponían. Según sus declaraciones, la joven apenas recibía una remuneración mensual de 48 pesos mexicanos, aproximadamente $3 al tipo de cambio actual. Incluso mostró el saldo de monetización en su teléfono móvil como prueba, y aseguró que él en realidad invertía más dinero en Guadalupe del que recibía. Le compraba ropa, comida y le pagaba un sueldo por cada video que grababan. Sin embargo, las declaraciones del manager no lograron disipar las dudas. Por el contrario, provocaron una oleada de críticas. La mayoría de los usuarios en redes sociales no creían que estuviera trabajando prácticamente sin ingresos, y menos aún que su inversión superara las ganancias obtenidas. Algunos señalaron además que James ya se había desvinculado del manejo de redes sociales de Guadalupe, lo que avivó aún más las sospechas. Se comenzó a especular que podría haberse quedado con otros beneficios o que en realidad nunca había gestionado sus cuentas de manera transparente. La desconfianza creció y las acusaciones de que había aprovechado su cercanía con Guadalupe y su familia no cesaron. En paralelo surgieron acusaciones aún más graves. Algunos denunciaron que tanto James como Ricardo habrían explotado laboralmente a Guadalupe aprovechándose de su condición y de su posible discapacidad cognitiva. En redes sociales comenzaron a circular videos antiguos en los que se notaba a Guadalupe hablando con mayor claridad antes de su embarazo, lo que llevó a algunos a especular que su deterioro podría estar relacionado con su entorno e incluso con el posible consumo de sustancias. Las críticas también alcanzaron a la madre de Guadalupe, a quien se señaló como posible cómplice por permitir que su hija mantuviera una relación con un hombre mayor, sugiriendo que esto podría evidenciar un patrón de manipulación o negligencia. En medio de esta creciente controversia, resurgió una entrevista antigua en la que Ricardo admitía haber tenido una relación formal con una menor de edad cuando él ya era adulto. En una entrevista,
Ricardo comentó que muchas personas percibían a Guadalupe como si tuviera solo 14 años. Luego, de manera espontánea, relató que cuando él tenía 39 años, se casó con una adolescente de esa misma edad y tuvo un hijo. Sin embargo, al notar la reacción de sorpresa de los entrevistadores, corrigió su declaración y aseguró que en realidad tenía 29 años en ese momento. También mencionó que su hijo, fruto de esa relación, actualmente tiene 16 años. Estas declaraciones provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente por lo delicado del tema, al implicar una relación con una persona menor de edad. La confesión reavivó las preocupaciones sobre el historial y la conducta de Ricardo, y generó un debate sobre las implicaciones legales y éticas de lo revelado. A partir de ese momento, el caso adquirió una gran relevancia. La atención pública se intensificó, y el escrutinio sobre Guadalupe y Ricardo aumentó considerablemente. Ambos, en medio de una creciente controversia y con Ricardo enfrentando además cuestionamientos por su pasado, parecían no dimensionar del todo la gravedad de la situación ni el impacto que ésta generaba en la opinión pública. Visiblemente afectado, Ricardo relató entre lágrimas que todo comenzó cuando llevó a la bebé al hospital tras notar que había dejado de alimentarse y presentaba fiebre. Según explicó, los médicos detectaron que la niña no se había desarrollado adecuadamente. Aseguró que tanto él como Guadalupe habían estado al pendiente de la salud de su hija en todo momento, y lamentó que muchos los juzgaran sin conocer la realidad. Además, anunció su intención de emprender acciones legales contra el hospital por presunta negligencia médica. Lo que en su momento fue una historia de inspiración y superación en redes sociales, se transformó en un caso que encendió las alarmas por una posible negligencia infantil. El destino de la bebé seguía siendo incierto, lo que generaba preocupación entre la ciudadanía, las autoridades y quienes habían seguido la historia desde sus inicios. Guadalupe y Ricardo enfrentaban ahora no solo un juicio público y legal, sino también la dolorosa realidad de tener a su hija luchando por su vida, con un futuro incierto para los tres. Mientras Guadalupe aseguraba en entrevistas que la niña estaba estable y mejorando, los reportes de la prensa ofrecían versiones contradictorias. Algunos medios hablaban de que la menor permanecía conectada a un respirador, mientras en redes sociales reinaba la confusión sobre su verdadero estado de salud. En medio de esta situación crítica, Ricardo fue criticado por continuar subiendo contenido a sus redes sociales, dando la impresión de estar más enfocado en su imagen pública que en la gravedad del momento. No era el único en el ojo del huracán. El manager de Guadalupe también fue señalado por grabar videos de tono ligero en las afueras del hospital, mientras la joven madre, visiblemente agotada, era captada durmiendo en la calle, evidenciando su vulnerabilidad en uno de los momentos más difíciles de su vida. Con el paso de los días, el caso continuó generando una intensa atención en redes sociales. Muchos usuarios expresaban su apoyo a Guadalupe, quien permanecía a las afueras del hospital, visiblemente angustiada por el estado de salud de su hija. Comenzó a circular el rumor de que la recién nacida había sido diagnosticada con muerte cerebral y se encontraba conectada a un ventilador mecánico para asistir su respiración. Se decía que no respondía a estímulos ni presentaba reflejos, lo que incrementó la preocupación de quienes seguían de cerca su evolución. Aunque varios medios de comunicación difundieron esta versión, provocando una fuerte reacción pública, Guadalupe y su equipo aseguraban que la bebé seguía evolucionando y pedían no dar por hecho información no confirmada. Sin embargo, la situación tomó un giro más grave el 10 de mayo de 2025, cuando Ricardo fue detenido por las autoridades. Según informó la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, la orden de aprehensión estaba relacionada con su presunta responsabilidad en un delito equiparable a una violación
en contra de Guadalupe. Las autoridades argumentaron que debido a su condición de vulnerabilidad, la joven no tenía la capacidad para otorgar un consentimiento libre e informado para mantener relaciones sexuales ni para asumir la maternidad de manera consciente. La noticia encendió nuevamente las redes sociales. Muchos usuarios no solo condenaron lo ocurrido, sino que también comenzaron a especular que Ricardo habría suministrado drogas a Guadalupe, basándose en comparaciones entre sus videos antiguos y recientes. Aseguraban que antes de su relación con él, ella se expresaba con mayor claridad y mantenía conversaciones coherentes. Pero ese fue apenas el inicio de una historia que todavía tenía mucho por revelar. La verdadera tragedia ocurrió el martes 13 de mayo de 2025. Cuando se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de la hija de Guadalupe. La Fiscalía Estatal informó oficialmente que la bebé fue declarada sin vida durante la madrugada de ese día. De acuerdo con el reporte médico forense, la pequeña Kareli, de apenas 3 semanas de nacida, falleció como consecuencia de un paro cardíaco, ocurrido tras no responder a las maniobras de reanimación. Días antes, los médicos ya habían diagnosticado a la bebé con muerte cerebral, resultado de múltiples complicaciones médicas, entre ellas una infección severa que afectó diversos órganos y tejidos vitales, deteriorando progresivamente su frágil salud y finalmente llevándola al fallecimiento. Hasta ese momento, Guadalupe no había hecho declaraciones públicas a través de sus redes sociales. Su silencio en medio de la tragedia solo incrementó la incertidumbre y la conmoción entre quienes seguían su historia. Comenzaron a circular versiones que apuntaban a que tanto algunos familiares como el representante de Guadalupe habrían estado al tanto de la gravedad de la situación médica de la bebé. Sin embargo, presuntamente decidieron no informarlo públicamente ni a la joven, optando por mantener el hecho en reserva, lo que generó críticas por un posible aprovechamiento de la historia con fines económicos. El funeral de la bebé se llevó a cabo en un ambiente cargado de tristeza y conmoción. Durante la ceremonia, Guadalupe, acompañada por su madre, compartió un mensaje de agradecimiento a quienes le habían brindado apoyo en esos momentos difíciles. Por su parte, su manager publicó una imagen en redes sociales junto a Guadalupe y sus padres, en la que expresó palabras que reflejaban resignación y dolor. Un aspecto muy comentado fue el cambio en la actitud de Guadalupe. A pesar del dolor evidente, la joven se mostró más desenvuelta al hablar, algo que contrastaba con sus intervenciones anteriores, donde se había notado confusión en sus respuestas. En medio de todo esto, se conoció que Ricardo había recibido una nueva orden de aprehensión, esta vez por los delitos de feminicidio y violencia familiar. La fiscalía argumentó que el deceso se había producido por una grave infección, derivada de la falta de cuidados básicos, lo que podría encuadrarse en la figura legal de comisión por omisión. Esta se aplica cuando una persona con responsabilidad sobre otra no actúa para evitar un daño, generando consecuencias irreversibles. Estos cargos se sumaban a la investigación por el abuso hacia Guadalupe y a otra adicional por presunta trata de personas, aunque en este último caso las autoridades no ofrecieron mayores detalles. Con el paso de los días, las controversias en torno a la familia de Guadalupe continuaron creciendo. En redes sociales empezaron a circular capturas de conversaciones que alimentaron las sospechas sobre su entorno. Una de ellas mostraba un supuesto diálogo entre doña Guille, la madre de Guadalupe, y una amiga llamada Verónica, en la que esta última afirmaba que Guillermina le había pedido eliminar cierto contenido sin especificar de qué se trataba. El hecho de que la madre de Guadalupe no desmintiera ni confirmara esta información aumentó la incertidumbre. Paralelamente se hicieron públicas las condiciones económicas precarias en las que vivían los padres de Guadalupe. Según diversos reportes,
Su madre pedía dinero en los semáforos y su padre lavaba autos para sobrevivir. Incluso los gastos del funeral de la bebé habrían sido cubiertos por la funeraria y con ayuda de amigos cercanos, lo cual contrastaba con los ingresos que la chica generaba a través de sus redes sociales y el apoyo económico que había recibido durante su embarazo. Esta disparidad generó cuestionamientos por parte de los seguidores, quienes se preguntaban por qué, si Guadalupe obtenía ingresos relevantes, su familia continuaba en condiciones de pobreza. A ello se sumaban nuevas dudas sobre el manejo de los recursos de la joven. Las acusaciones por trata de personas contra Ricardo reavivaron interrogantes acerca del control que podría haber ejercido sobre los ingresos y la carrera de Guadalupe. Además, comenzó a llamar la atención la ausencia de su manager, quien en medio del escándalo dejó de publicar en sus redes y eliminó su información de contacto en las cuentas oficiales de Guadalupe. Rumores señalaron que podría haberse distanciado o incluso huido, especialmente después de que surgieran denuncias que indicaban que él retenía gran parte de las ganancias generadas por la joven. En paralelo, algunos usuarios compartieron imágenes que supuestamente evidenciaban una mejora considerable en el estilo de vida del manager tras el ascenso de Guadalupe en redes, incluyendo viajes y bienes de aparente alto costo. Mientras tanto, el destino judicial de Ricardo dependerá del curso de los procesos legales en su contra. Las autoridades del estado de Nuevo León manejan la posibilidad de que enfrente penas acumuladas que podrían superar los 90 años de prisión, considerando los delitos de violación equiparada, feminicidio y violencia familiar. Algunos especialistas legales señalaron que tampoco se descarta que Guadalupe sea investigada por posible omisión de cuidados hacia su hija. En medio de este clima de tensión, se viralizó un video en el que presuntamente se observa a agentes de policía llegar durante la madrugada al domicilio de la joven. La grabación, aparentemente realizada por un vecino, mostraba a los uniformados acercándose a la vivienda de la creadora de contenido. Hasta la fecha de corte de esta investigación, en mayo de 2025, no había pronunciamientos oficiales sobre el incidente. En cuanto a los padres de Guadalupe, también podrían enfrentar señalamientos, ya que habrían permitido que Ricardo permaneciera cerca de la joven, a pesar de que ella no se encontraba en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Las investigaciones continúan en curso. Muchas personas esperan que se esclarezca cada aspecto de esta historia y se haga justicia, evaluando la responsabilidad de todos los involucrados. Por ahora, solo queda esperar el avance del proceso judicial y ver cómo concluye esta historia marcada por el dolor, la controversia y muchas preguntas aún sin respuesta. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.